Para el estudio de las macromoléculas, una de ellas es precisamente los carbohidratos. Vamos a ver algunos conceptos básicos importantes para poder entender qué son los carbohidratos. Primero, vamos a recordar qué es una molécula. Sabemos que las moléculas es la unión de átomos iguales o diferentes por medio de enlaces químicos, y eso les va a dar ciertas características estructurales a las moléculas. Estas moléculas pueden estar formadas de dos o más átomos o incluso hasta miles o millones de átomos que conforman dichas moléculas. Entonces tenemos que en los carbohidratos generalmente son moléculas grandes formadas por algunos pocos átomos o una gran cantidad de átomos. En base a esto, nosotros podemos tener la definición de carbohidrato. Y precisamente los carbohidratos o glúcidos o azúcares, también como se les conoce, son una clase básica de compuestos químicos en bioquímica. Son moléculas compuestas en su mayor parte de átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Y también podemos ver que son la forma biológica primaria de almacén o consumo de energía. Su función es producir energía. Y bueno, tenemos que estas características de los carbohidratos precisamente son esenciales en el proceso de la vida porque proporcionan toda la energía necesaria que el organismo requiere o necesita. Otra definición también de los carbohidratos, igualmente se les conoce como hidratos de carbono, ¿sí? Son compuestos orgánicos, como ya lo dijimos, formados en su mayoría por carbono, hidrógeno y oxígeno. Son sintetizados y transformados a la forma en que serán utilizados por el organismo para uso directo, como puede ser la glucosa, y como depósitos como el glucógeno. Una vez el glucógeno se va a formar una vez que se han satisfecho las demandas de energía necesaria. Y bueno, también estos excedentes de carbohidratos pasan a formar parte del tejido adiposo. Ahora, los carbohidratos generalmente están compuestos o formados por dos grupos funcionales importantes, que son los aldehídos y las cetonas. En realidad, el aldehído está formado por el grupo carbonilo, donde uno de sus sustituyentes puede ser un radical y el otro es un hidrógeno. Mientras que la cetona, el mismo grupo carbonilo, sus dos sustituyentes están sustituidos por lo que son los radicales de alquilo o de arilo. Podemos ver entonces que el aldehído se encuentra siempre al inicio o al final de una cadena de carbohidratos, de hidrocarburos, y la cetona se va a encontrar a la mitad de la cadena de los hidrocarburos. Ahora, dentro de estas cadenas de hidrocarburos tenemos lo que son los isómeros, que son compuestos que presentan la misma fórmula molecular, pero tienen propiedades físicas y o químicas distintas, ¿sí? Entonces son moléculas iguales que tienen la misma fórmula molecular, pero diferente fórmula estructural. Y los isómeros se clasifican en base a esto a dos tipos: constitucionales y estereoisómeros. Los constitucionales son aquellos de cadena de posición y de función, mientras que los estereoisómeros son conformacionales, cis, trans o geométricos y ópticos. Más que nada, los estereoisómeros es en base a su posición. Tenemos que esta clasificación es importante porque nos va a establecer las diferencias que hay entre los diferentes tipos de carbohidratos, y esta va a variar en sus propiedades o características.